ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Cafo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Marcelo Pelleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos iniciando esta nueva edición, este nuevo encuentro de Placeres Divinos con la operación técnica del equipo de operadores que componen Gerardo Subirana, Javier Martínez y a veces tenemos la colaboración femenina de Natalia Gozalo. Bueno, vamos hoy a compartir en mi comentario editorial dos vertientes de comentarios. Uno, cómo cruza el contexto económico a la realidad vitivinícola hoy, en particular en lo que son insumos necesarios para la industria del vino. Y no está de más, en estos días de intenso calor, pleno verano que estamos atravesando, recordar tips, recomendaciones de cómo consumir mejor los vinos para disfrutarlos más y mejor, por supuesto. En el programa de hoy nos acompaña musicalmente Amy Winehouse, Chris Stapleton, Eric Clapton, Buddy Guy, y creo que mencioné al principio Amy Winehouse también. Vamos a tener un cuento corto que elegí para compartir con ustedes y, por supuesto, la clásica sección de la receta de la semana con un vino recomendado para ir practicando en la cocina el fin de semana. Aquellos que les guste y aquellos que estén entre que pido por delivery o hago algo yo, bueno, jueguen, anímense, zambúllanse en la cocina. Es una actividad gratificante, diría hasta terapéutica, y además van a ahorrar dinero, se van a entretener, van a disfrutar y van a tener calidad de ingredientes que van a elegir ustedes mismos eh, a un costo menor que si piden algo en el cómodo delivery. Vamos ahora a disfrutar el primer tema con Sheryl Crow en vivo, en dúo con Eric Clapton, con un potente blues rock, Tulsa Time. Vamos con el tema. I left Oklahoma, driving in a Pontiac, just
Vamos a comentar entonces lo que anticipé en la presentación, en la apertura. El tema de hoy que quiero compartirles es la cuestión de los insumos de la industria vitivinícola. Es uno de los frentes que está complicado para resolver para las bodegas porque básicamente no depende de la gestión de ellos, depende de terceros. Así como el programa pasado hablábamos de la cuestión hídrica y la escasez de lluvias tampoco depende de las bodegas, bueno, esto de los insumos tiene que ver, por ejemplo, hablemos de botellas, botellas de vidrio, que es el envase más utilizado para el vino. Eh, Fíjense, yo en diciembre hice un pedido a una bodega para comprar uno de mis blancos favoritos, un Chardonnay. No hay en stock. Ok, reemplacé por otra alternativa. Ahora en enero volví a pedir. Seguimos sin stock disponible. ¿Cuál es el problema? Si bien no lo dice directamente la bodega, tampoco es una cuestión de culpa de la bodega, ¿no? Pero eh, básicamente hay escasez de botellas y de otros insumos, los llamados insumos secos, como son el corcho y como es la tinta que se utiliza para imprimir las etiquetas. Y muchas veces las mismas etiquetas autoadhesivas que tienen insumos importados o directamente son importadas. Depende el nivel del vino que estemos comprando, la calidad de la etiqueta que incluyan y la calidad de corchos que incluya. Bueno, el tema es, hablando uno de los ejemplos de estos insumos secos, así como el corcho es importado básicamente de Portugal y algo de España, el resto de los insumos son de productores de tintas y de papel y de sustancias químicas autoadhesivas, pero decía, focalicémonos en la cuestión botellas de vidrio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Una suerte de tormenta perfecta. Con la pandemia que pegó fuerte a partir de 2 años atrás, si bien hoy parece prácticamente superada y se ha transformado ya en una pandemia menor, en su momento la pandemia, el confinamiento, el freno al intercambio y al traslado de los fletes con insumos, provocó un mayor consumo de envases de vidrio porque la gente empezó a pedir entregas en casa, entregas a domicilio, hacer acopios. Por otro lado, los proveedores no pudieron fabricar los insumos en forma normal, o sea que hubo un déficit de producción y también hubo un déficit de transportes. Y nosotros, para cualquier cosa que se deba importar, al estar en un extremo, en una terminal ya sea aérea o marítima, no estamos en una zona cercana o de paso de lo que es el grueso del intercambio y del comercio mundial. Y al ser terminal, llegan menos cosas. Y cuando no llegan en orden de prioridad. Somos la última prioridad en general por el lugar donde estamos, en el extremo del hemisferio sur. Problemas similares tienen otros países ubicados en zonas así lejanas del globo, como se suele decir. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hablé de tormenta perfecta? Que además de la mayor demanda, de la escasez de producción y de transporte, eh, se le agregó a eso que se produjo en la pandemia, se le agregó que hace aproximadamente un año, a fines del 2021,
se incendió la fábrica de botellas de la fábrica Veralia. No son muchos los productores de botellas, básicamente en nuestro país hay tres grandes proveedores y Veralia producía era proveedora de más o menos un tercio. O sea, son tres productores y de los cuales Veralia era una tercera parte, no era un productor proveedor menor, digamos. Por consiguiente, localmente se cayó nada menos que la tercera parte del abastecimiento habitual de botellas que acentuó la escasez de botellas en el mercado local. A eso agreguemos que ustedes habrán visto que hay botellas de vino de diferentes formatos. Los formatos originalmente eran muchos más porque cada zona vitivinícola, alguna vez lo hemos comentado, se distinguía originalmente hace 2, 3 siglos atrás con las botellas que identificaban la región. Entonces hay botellas de la región de Borgoña, botellas de la región de Alsacia, botellas de la región de Bordeaux. Bueno, la botella de la región de Bordeaux es esa botella que ustedes ven que es cilíndrica y que después se cierra más o menos abruptamente en el pico de la botella. En cambio, la botella tipo Borgoña es la botella que tiene hombros más suaves, no son hombros altos, sino hombros más suaves y es como un poquito más panzona, que se usa mucho para el vino tinto Pinot Noir y para los blancos, como por ejemplo el Chardonnay varietal del que yo les hablaba. En general, en la industria vitivinícola, por una cuestión de practicidad, de costos, se tiende a unificar y la botella cada vez más utilizada es la botella tipo Borgoña, perdón, tipo Bordeaux, la de hombro alto, la que se usa para la inmensa mayoría de los vinos tintos, pero también se están empezando a usar cada vez más para algunos blancos. El tema es que los vinos de alta gama, de media y de alta gama, y en particular el varietal Chardonnay, sigue conservando esa tradición de envasarse en botellas tipo Borgoña, la más, llamémosle la más panzona. Entonces, donde mayor escasez hay es en las que se produce en menor cantidad, porque el mercado tiende a proveer lo que más se demanda, lo que más se consume, que es la botella tipo Bordeaux, la de hombro alto. Por consiguiente, en el caso particular del Chardonnay, que es el ejemplo puntual que quiero terminar de redondear, desde diciembre no hay stock, pues se agotó la cosecha anterior. La cosecha actual no es que no exista, la cosecha ya está lista para salir al mercado, faltan botellas. Es claro que ese es el problema. Y al faltar botellas no se puede embotellar, no puede salir al mercado. La bodega tiene el vino, lo tiene en tanques de acero inoxidable o en piletas en algunas bodegas, pero no ha podido embotellarlo por falta de botellas. Eso provoca que se pierda mercado, pues el vino blanco, la temporada estacional de mayor consumo es primavera-verano. Entonces, desde septiembre, octubre, ese vino está demandado, donde se terminó la cosecha anterior y al no poder envasar la nueva cosecha, seguimos esperando y el verano sigue su curso. Cuando esté, probablemente entre febrero y tal vez principios de marzo, está terminando la temporada alta de demanda de consumo. Y las ventas que se perdieron, se perdieron. Y otra cosa más, tanto que necesitamos del mercado externo, se pierden oportunidades de exportar porque compromisos preasumidos de cupos por contrato
proveer botellas, que normalmente los contratos no se hacen solo por un año, se hacen por temporadas y por determinados periodos de años para tener mayor estabilidad y seguridad. Bueno, causas de fuerza mayor, no tenemos insumos, eso les pasa a muchos en el mundo, nos pasa un poco más a nosotros por los motivos ya apuntados. Y normalmente esa demanda, que es de alrededor en nuestro país de más o menos 900 millones de botellas de vidrio, está seriamente afectada y es uno de los factores que está haciendo provocar pérdidas de venta. Los insumos son cada vez más caros y la gente de la industria vitivinícola, la Asociación de Bodegueros, ha solicitado al gobierno ya hace un tiempo, a fines del año pasado, que por favor, como paliativo, disminuya los derechos de importación de botellas de vidrio, que asciende al 10% sobre el costo, más un 3% de carga impositiva, o sea, un 13%. Ese 13% se ha solicitado que ante la emergencia permitan importar botellas, ya que hay problemas, incluso causas por el incendio, que es algo totalmente comprobable, incendio de la planta de Veralia. Todavía estamos esperando que alguien en el gobierno diga, ok, bueno, el no decir ok está haciendo perder, el no aceptar, el no actuar rápido, el no ser eficientes, está haciendo que se pierda facturación de ventas locales y sobre todo de exportaciones, que los mercados externos cuesta más recuperarlos. Una vez que se pierde, el espacio se ocupa y después hay que volver a reconquistarlo y no es tan fácil. Entonces son dólares, son divisas por exportación que se pierden. Y además, el no querer bajar un ápice las cargas impositivas, los derechos, muchas veces es como el cuento de la lechera, un cuento con moraleja que yo escuchaba cuando era chico, eh, que por codicia de no resignar algo en recaudación de impuestos o de retenciones, se pierde mucho más porque no se puede, no se puede cobrar impuestos sobre lo que no se vendió. En fin, vamos ahora a disfrutar el siguiente tema musical, Chris Stapleton, y seguimos con más placeres divinos. Used to spend my nights out in a barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottle and brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay strong
I've looked for love in all the same old places. Found the bottom of the bottle's always dry. But when you poured out your heart, I didn't waste it. 'Cause there's nothing like your love to get me high. Yeah, you're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned on your love all the time. I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace, yeah. With the reflection in the glass that I held to my lips now, baby, revealed the tears that was on my face, yeah. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Muy bien. Y después de esta pausa comercial, comentamos que escuchamos previo a la pausa
a Chris Stapleton interpretando el blues Tennessee Whiskey. Una linda voz de Chris Stapleton. Y ahora los invito a compartir juntos un cuento que he leído para ustedes, para compartir con ustedes, de uno de mis cuentistas favoritos, Ernest Hemingway. Eh, yo destaco de Hemingway ese estilo despojado que tiene que ver un poco con la personalidad. Cada uno vive, actúa y escribe un poco como es su personalidad. Y Hemingway tenía esa personalidad así, directa, árida, despojada, eh, sin demasiadas vueltas, y que en particular en sus relatos, en sus cuentos cortos y en sus libros en general, eh, algo así como que radiografiaba aspectos de la condición humana a, a través de relatar una historia, hechos de determinada característica, a modo de crónica en este caso. Alguna vez les he comentado, él fue, además de escritor, y sobre todo escritor, pero comenzó como corresponsal de guerra, haciendo informes periodísticos como corresponsal de guerra. Y precisamente el relato que elegí para compartirles hoy tiene que ver con relatos de guerra de la época de Hemingway, ¿no? En la época de mediados del siglo XX. En ese contexto y con esas características así de relato directo, descarnado, describiendo las realidades de cada una de las personas en primero, segundo y tercer plano. En primer plano, el viejo de la historia, que muy simplemente reflejaba cuál era su mundo de pensamiento y su realidad. El, el relator, en una especie de segundo plano, pero que participaba, interactuó con el viejo de la historia. Y en tercer plano, toda la gente que estaba en movimiento en pleno desplazamiento de situación de guerra. Bueno, los invito a escuchar este cuento de Hemingway y seguimos luego disfrutando con más placeres divinos. Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros tirados por bueyes subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente, y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa, y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, y el hombre seguía allí. ¿De dónde viene?, le pregunté. De San Carlos, dijo y sonrió. Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla y sonrió. Cuidaba de los animales, explicó. Oh, dije, sin entenderlo del todo. Sí, dijo, ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos. No tenía pinta de pastor ni de vaquero, y tras observar su ropa negra y cubierta de polvo, su rostro gris cubierto de polvo y sus gafas de montura, ¿qué animales eran? Animales diversos, dijo negando con la cabeza. Tuve que dejarlos. Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro
y me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo. Y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran ese misterioso suceso denominado contacto, y el hombre seguía allí sentado. ¿Qué animales eran?, le pregunté. En total 3 clases de animales, explicó. Había 2 cabras, un gato y 4 pares de palomos. ¿Y los ha dejado?, le pregunté. Sí, por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería. ¿Y no tiene familia?, pregunté, vigilando el otro extremo del puente, donde los últimos carros bajaban deprisa la pendiente de la orilla. No, dijo, solo los animales que le he dicho. Al gato, naturalmente, no le pasará nada. Un gato sabrá cuidarse, pero no quiero ni pensar qué va a ser de los otros. ¿En qué bando está usted?, le pregunté. Yo no tengo bando, dijo. Tengo 76 años. Llevo andados 12 kilómetros y creo que ya no puedo seguir. Este no es un buen lugar para pararse, dije. Si puede llegar, hay camiones en el desvío a Tortosa. Esperaré un poco, dijo, y luego seguiré. ¿A dónde van esos camiones? A Barcelona, le dije. No conozco a nadie en esa dirección, dijo. Pero muchas gracias, se lo repito, muchas gracias. Me miró sin expresión, cansado, y a continuación, necesitando compartir su preocupación con alguien, dijo: al gato no le pasará nada, estoy seguro. No hay por qué inquietarse por un gato. Pero a los demás, ¿qué cree que les pasará a los demás? Bueno, probablemente tampoco les pasará nada. ¿De verdad lo cree? ¿Por qué no?, dije mirando la otra orilla, donde ya no había carretas. Pero, ¿qué harán cuando empiece el fuego de la artillería? Si a mí me dijeron que me fuera por culpa de la artillería. ¿Dejó abierta la jaula de los palomos?, le pregunté. Sí, entonces saldrán volando. Sí, seguro que saldrán volando, pero los demás, más vale no pensar en los demás, dijo. Si ya ha descansado, yo que usted me iría, le insistí. Levántese e intente andar. Gracias, dijo, y se puso en pie. Avanzó haciendo eses y volvió a sentarse sobre el polvo dejándose caer. Yo solo cuidaba a los animales, dijo sin energía, pero ya no hablaba conmigo, solo cuidaba a los animales. No se podía hacer nada por él. Era domingo de Pascua y los fascistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era toda la buena suerte que tendría aquel hombre. Daddy read the good book through and through. Said the Lord's word is the only truth. It ain't over the day you die. We all live on in the sweet by and by. This life is more than flesh and bone. Find out now before you're gone. When you go, your spirit lives on. This life is more than flesh and bone. Now I know my daddy was right
I read that good book and I've seen the light. Mama and Daddy have passed and gone. They are still with me, 'cause love lives on. This life is more than flesh and bone. Find out now before you gone. When you go, your spirit lives on. This life is more than flesh and bone. The God I feel is real as rain, more than words can ever explain. We'll meet again some sweet day, far beyond this world of pain. This life is more than flesh and bone. Find that now before you're gone. When you go, your spirit goes on. This life is more than flesh and bone. Flesh and Bien, y después de Buddy Guy, en este bonito tema que dedicó a su amigo B.B. King, nosotros en el programa pasado escuchamos un tema de dúo de B.B. King con Buddy Guy. Bueno, después del fallecimiento del gran B.B. King, le dedicaron este tema, eh, bonito tema de blues, como suelen ser muchas veces los del blues, un poco mostrando el lado débil del ser humano, o sensible en todo caso, dedicado entonces a B.B. King. Flesh and Bones, algo así como carne y huesos. Bueno, vamos a compartir ahora la receta que les sugiero preparar este fin de semana, que es fideuá. La fideuá es un plato típico, una variante de la paella que en lugar de arroz tiene fideos. De ahí el nombre fideuá. Y es típica de la zona de Valencia, en particular su lugar de origen, según la mayor parte de las versiones, es la ciudad de Gandía, allí en la zona de mar y calor y playa y ambiente agradable de Mediterráneo. Entonces, para este plato que es precisamente para climas cálidos como el que estamos pasando estos días aquí en Buenos Aires, en Argentina en general, esta versión de fideuá, de la que hay múltiples versiones, para 4 personas lleva los siguientes ingredientes. Vamos a disponer de 8 langostinos, unos 400 gramos de aletas de calamar, 300 gramos de almejas, 400 gramos de fideos número 2. Fideos número 2, ustedes verán en la imagen de la foto, es un tamaño parecido a los espaguetis, un poquito menos de calibre.
es un punto intermedio entre los llamados cabellos de ángel nuestros y los espaguetis clásicos. Si no encuentran ese famoso número 2 intermedio, pueden hacerlo con espaguetis cortados en trozos de 4 centímetros más o menos. También vamos a necesitar medio pimiento verde, medio pimiento rojo, 2 o 3 cucharadas de salsa de tomate, varios dientes de ajo según el gusto de cada uno, 2 o 3 dientes de ajo, 1 litro y medio de caldo de pescado, que suele ser un poco el toque distintivo. Pueden reemplazarlo por agua, pero si pueden, con las cabezas, colas de pescado y con el exoesqueleto de los langostinos y algunas verduras que le agreguen, pueden perfectamente preparar un riquísimo caldo de pescado que es rápido y fácil de hacer. Más o menos 1 litro y medio es lo que debemos disponer. También vamos a necesitar entre 100 y 150 centímetros cúbicos de aceite, que puede ser aceite neutro, aceite de girasol, pimentón dulce, pimienta negra molida al momento y sal, todos estos condimentos en cantidades a gusto. Lo primero que vamos a hacer es confitar 2 dientes de ajo en más o menos 50, 75 centímetros cúbicos de aceite en un recipiente que resista el horno. Lo vamos a calentar a fuego bajo durante 5 minutos. Eso se llama confitar. En realidad lo que buscamos es saborizar el aceite con el ajo, que le queda maravillosamente bien, pero cuidando, porque el fuego bajo, cuidando de no quemar los dientes de ajo, porque si no le van a dar un gusto amargo al aceite y es lo que no queremos. Le agregamos, una vez calentado este aceite y ya saborizado, podemos quitarle los dientes de ajo y si no, lo dejamos. Le agregamos los 400 gramos de fideos, mezclamos bien, que queden bien embebidos en el aceite y los llevamos a horno durante 15 minutos a un horno bajo y luego reservamos. Retiramos del horno y reservamos. Vamos a dejar también en un cuenco los 200 gramos de almejas en remojo con agua y sal. Vamos a lavarlas bien y luego dejamos con agua y sal en reposo. En la misma sartén donde hemos salteado los fideos, vamos a agregar algo de aceite de ser necesario y doramos los 8 langostinos y los retiramos para luego en la misma sartén, en el mismo recipiente, vamos a rehogar los 400 gramos de las aletas de calamar cortadas en trozos de tamaño bocado. Luego le agregamos a esta sartén y con las aletas ya salteadas, le agregamos el pimiento verde, el pimiento rojo y 1 o 2 dientes de ajo picados y los salteamos durante 5 minutos más. Añadimos las 2 o 3 cucharadas de salsa de tomate, mezclamos y dejamos en cocción baja 5 minutos, como digo, a fuego lento. Luego le añadimos las almejas y los fideos que habíamos reservado ya salteados. Condimentamos con sal, pimienta y vamos a incorporar 1 litro 200, vamos midiendo lo que nos pida los fideos que van a ir absorbiendo ese litro 200 de caldo de pescado.
que por supuesto tiene que estar bien caliente. Dejamos cocer 5 minutos más a fuego lento y allí le agregamos las gambas y dejamos otros 10 minutos, pero esta vez volvemos con el recipiente con todo el contenido mezclado, volvemos a ponerlo al horno, a horno moderado, unos 180 grados la temperatura, hasta que empiece un poco a dorarse los fideos y que se absorba el caldo que le hemos agregado. Una vez completado esta preparación, retiramos del horno, dejamos reposar unos 5 minutos, espolvoreamos, si les gusta, un poco de perejil y ajo que yo suelo tener picado en la heladera, tapado en aceite para conservar, y si no lo podemos espolvorear el perejil y ajo frescos picados al momento, decoramos con unas rodajas de limón y servimos esta fideuá. ¿Con qué recomiendo acompañar este plato? Siempre que haya frutos de mar, uno de los primeros vinos que se me ocurre sugerir es el Sauvignon Blanc. Es una variedad de vino blanco, de uva blanca, que va muy bien con los frutos de mar, porque es un blanco muy fresco, con poca estructura, no es tan contundente como un Chardonnay, por ejemplo. Así que mi primera opción es un Sauvignon Blanc. Y si es un Chardonnay joven, no un Chardonnay con mucho cuerpo, con paso por madera, porque empezaría a tapar el plato. Ideal, entonces, Sauvignon Blanc como primero en mi escala de prioridades. También puede ser un torrontés joven, que creo que puede ir muy bien con esta combinación de sabores. Y recuerden también algo que les iba a subrayar en el comentario editorial: tips informativo de recordatorio. En estos días de tanto calor, con temperaturas que superan los 30 grados holgadamente, con mucho cuidado con la temperatura de servicio del vino. Tengamos en cuenta que el vino en la copa sube la temperatura muy, muy rápido, porque lo que servimos en la copa es una cantidad menor, y esa poca cantidad de vino que está en copa, en el ambiente a 30 y tantos grados, rápidamente se sale de temperatura ideal. En nuestro cuerpo, cuando nosotros bebemos el vino, inmediatamente se siente el impacto del vino que está excedido de temperatura. El blanco se pone agresivo, se nota muy agresiva la acidez y se nota más el alcohol. Entonces, el vino blanco, con más razón que se debe beber fresco, tengámoslo en la heladera hasta último minuto. Y cuando lo servimos, tengamos un balde con hielo y agua, donde dejar la botella, y sirvamos de a poco el vino, cuestión de que no llegue a calentarse. Sirvamos de a poco, vamos bebiendo de a sorbos y vamos cuidando entonces que la botella esté siempre en la frapera, en el balde con hielo, y se mantenga bien fresco, incluso un poco por debajo de la temperatura supuestamente ideal, que es 4 o 6 grados de temperatura. Porque aunque lo sirvamos a 2 grados de temperatura desde la botella, rápidamente en la copa ya va a estar a la temperatura sugerida de servicio de consumo. Así que especial cuidado con la temperatura, sean vinos tintos o vinos blancos. No tengan miedo incluso en los tintos de enfriar el tinto, enfriarlo razonablemente. No los vamos a servir en un tinto helado,
pero sí bien refrescado. Cuestión de que podamos disfrutar del plato. Pero bueno, aquí hablamos de blanco. Blanco, Sauvignon Blanc, con una frapera balde con hielo en la mesa y bon appétit. Vamos ahora en la despedida a anunciar el tema final y de mi parte, cuídense, hidrátense, disfruten buenos vinos, el que conduce no toma, no bebe alcohol y nos encontramos el viernes de la semana que viene. Gracias. Chao. He left no time to regret. Kept his dick away where he'll stay old sick bed. Me and my head high and my tears dry. Get on.